Ahora ven ustedes, gracias, cómo ahí sigue diciendo, dice, y después pasó al paraíso para traer a los que estaban en el paraíso, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos traerlos en la resurrección en la resurrección que le había sido prometido a los santos del Antiguo Testamento. Ellos resucitaron, los santos del Antiguo Testamento, los escogidos del Antiguo Testamento resucitaron en la resurrección del Señor, San Mateo 27, 51, 53, y después el Señor Jesús ascendió al cielo, fue al templo de Dios para llevar a cabo una labor que tenía que ser llevada a cabo, la cual dependía de aquellos 3 días especiales, aquellos últimos 3 días del ministerio del Señor. Bueno, los últimos 3 días de la primera parte de la semana 70, los últimos 3 días de los 3 años y medio de ministerio, esos eran los más importantes, porque esos eran en donde Él actuó plenamente como el Cordero de Dios y cumplió el propósito para lo cual Él vino. Por eso Él siempre anunciaba el propósito de su venida. Él anunciaba siempre el propósito de su venida. Y algunos de sus discípulos le decían, nunca te acontezca a ti tal cosa. Pero era porque ellos no comprendían. Bueno, ¿qué será cuando Él termine su labor como Cordero y se convierta en el león de la tribu de Judá? ¿Cuánto tiempo estará ese ministerio? ¿Y en qué parte de ese ministerio será que cumplirá plenamente la obra del león de la tribu de Judá? Podrá tener un ministerio de días, meses o años. Pero de todo ese tiempo habrá un tiempo en específico donde consumará la obra, en donde nuevamente podrá decir, consumado está. ¿Y sabemos cuándo será eso? Estaba consumado allí la obra de Cordero de Dios. ¿Cómo será cuando consuma la obra del león de la tribu de Judá? Entonces habrá hecho lo que se necesita hacer para que todo funcione de acuerdo a la obra del león de la tribu de Judá. Bueno, de eso no queremos hablar mucho. Ustedes saben y yo sé también que hay muchos misterios ahí. ¿O es un misterio todo eso? Y en todo esto hay muchas cosas que es mejor ni saberlas hasta que no sean realizadas. ¿Ve? Es mejor no saberlo hasta que sea realizado. Porque mire, porque como tenemos el poder de la palabra hablada, podemos hablar cosas que produzcan situaciones desfavorables para la obra de Dios. Aún conociendo, ¿eh? Así que por eso algunas veces hay que abstenerse de comentar o hablar cosas, y no es porque uno no quiera darle a conocer las cosas al pueblo, sino porque hay personas que no están todavía suficientemente maduras para usar bien ese conocimiento, y entonces el enemigo haría mucho daño. No sabrían colocar la palabra bien. Ustedes recuerdan allá en el 7º sello lo que dijo el cuarto Elías. Él dijo, si el diablo supiese el secreto que hay debajo de ese 7º sello, si él supiese el secreto que hay en esos truenos, el diablo haría mucho daño, pero él no sabe, no lo sabe. Y si Dios obra de tal manera que nosotros no sepamos algunas cosas claves, pues el enemigo tampoco las va a saber. O sea que es mejor que siga así, haciéndolo como lo está haciendo. Y el escogido mirando y creyendo cada palabra y cada acción. Eso es todo lo que requiere Dios que haga el escogido. Creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fue dicho, si nosotros pudiéramos recibir la revelación y quedarnos callados, entonces sería otra cosa. O sea, el enemigo no podría hacer nada, porque cada uno sería reservado. No estaría comentando nada, pero cuando comentamos mucho,
por causa del poder que hay en la palabra que hablamos, entonces creamos situaciones desfavorables para la obra de Dios. Y nosotros, conociendo que ese misterio del séptimo sello es la cosa más grande y es la cosa que Dios ha tenido en secreto por toda la eternidad, cuando el Señor Jesús habló de ese secreto, dijo: nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el mismo Hijo sabe. Estaba hablando del misterio del séptimo sello, estaba hablando de la segunda venida del Señor, de la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, con el propósito para el cual Él viene y las cosas que estará haciendo para poder cumplir ese propósito. Todo propósito que haya conlleva una labor, y toda labor que se haga, si no es bien hecha, no cumple el propósito para el cual se está haciendo esa labor. Así que fíjense, el cuarto Elías, al cual nosotros conocemos a través de la Escritura y a través de los mensajes que él trajo, recibió de parte de Dios un ministerio poderoso. Y en ese ministerio poderoso le fueron revelados ciertos secretos, los cuales él solamente debía conocer y usarlos. Pero cuando dio a conocerlos, 3 puntos. Por ejemplo, cuando dio a conocer la primera etapa, aparecieron imitadores. Cuando dio a conocer públicamente la segunda etapa, aparecieron imitadores. Porque al hablar y mostrar, la palabra tiene poder creador. Y como le fue prohibido que hablara, porque iba a producir, a crear cosas que estarían opuestas al programa de Dios. Al hablarlas, al darlas a conocer, al mostrarlas y al mostrarlas, creó algo, lo cual fue en contra del plan de Dios. Creó algo que fue utilizado por el enemigo en contra de la obra de Dios. Hizo imitadores. Porque como la palabra es creadora, al hablarlo él, creó, vean eso, imitadores. O sea, hubo una obra así de creación, pero en contra del programa divino. Por eso la tercera etapa, de eso no habrá imitaciones. No se sabrá cómo la persona fue sanada. Así como nadie sabe cómo Dios lo está sanando usted en su interior, en ese cuartito allí de madera en su corazón. Nadie sabe, eso es algo entre Dios y usted. Así tampoco nadie sabrá cómo saldrán sanos las personas del cuartito de madera. No estarán viendo la forma en que una persona vaya a estar enderezando sus cuerpos, sus huesos, que sea inválido. Eso, el único que lo verá es el que estará allí. ¿Cómo se levantó esa señora de la camilla? Nadie sabe. ¿Cómo sucedió? Nadie sabe. Miren esa etapa, al no ser un espectáculo público, solamente por fe, las personas que están allí mirando todo van a decir: eso no hay otra forma de explicarlo, sino es Dios que está sobrando ahí en medio del pueblo y está llevando a cabo esa obra. Otros dirán: no, eso se lo está inventando, eso está planeado ya. El incrédulo siempre es incrédulo. No resucitó aquel que tocó el féretro que iba allí. Resucitó a la de Naín, fue. Es la misma cara de ellos y no creyeron. Porque el incrédulo siempre es incrédulo, como su padre el diablo. Y los miembros del cuerpo, dice el libro de los sellos también. Una persona que entre sin un pie y salga con su pie, o su brazo, o un ojo, lo que sea, miembros del cuerpo serán creados. El único creador es Dios. Ahí se van a dar cuenta a quien tenían en el medio del pueblo: al Dios creador de los cielos y de la tierra, el único creador, porque el diablo no puede crear. Él no sabe hacer eso.